La primera vez que firmé mi nombre al lado del suyo, pensé dos cosas. La primera, con esto salvo la panadería de mi papá. La segunda, si no lo veo mucho a los ojos, tal vez mi cuerpo no note que ese alfa huele a hogar. Me equivoqué en las dos. Porque el dinero sí llegó. Sí. Pero salvar una casa no siempre significa salvar lo que tiembla adentro, y porque al hombre con el que me casé por contrato, no bastaba con no verlo a los ojos. Su olor se te metía por debajo de la piel. Su voz te alcanzaba aunque estuviera al otro lado del pasillo, y la manera en que sostenía las cosas, una taza, una puerta, el hombro de un niño asustado, mi cintura delante de un juez, hacía que la mentira se pareciera peligrosamente a una vida. Yo me llamo Tomás Becerra, soy Omega, tengo 28 años, y la única razón por la que acepté casarme con un desconocido fue que la panadería donde crecí olía a canela, mantequilla en manos de mi padre. Y yo no iba a dejar que el banco se la tragara como se tragan todo lo que no produce suficiente dinero. La panadería se llamaba La Espiga de San Ángel, quedaba en una esquina vieja de Coyoacán, con vitrinas de vidrio ondulado, letreros pintados a mano y un horno tan antiguo que mi papá juraba que si un día lo cambiábamos, el pan nos iba a salir con menos alma. Mi padre había muerto 8 meses antes de un infarto. Justo ahí, amasando rosca un lunes a las 4 de la mañana como si el corazón también fuera un músculo dispuesto a trabajar horas extra. Desde entonces, mi mamá, Beta, con artritis en las manos y orgullo hasta en las pestañas, se encargaba de la caja, yo horneaba. Mi primo Julián repartía y juntos fingíamos que el negocio seguía respirando igual. No era verdad. Entre deudas viejas, un préstamo para reparar el techo y las cláusulas abusivas de un crédito que mi papá había firmado cuando creyó que la temporada de fiestas lo iba a levantar todo, nos faltaban 60 días para perderlo absolutamente todo. La panadería, el local, el departamento de arriba, hasta el horno. Yo llevaba semanas vendiendo lo que podía, doblando turnos, aceptando pedidos ridículos para eventos donde la gente decía cosas como quiero concha artesanal con glitter comestible mientras yo calculaba si ese dinero alcanzaba para harina o para pagar intereses. Y entonces apareció Marina Gámez, la abogada de un hombre rico, elegante y demasiado tranquila para la bomba que me estaba poniendo enfrente. No voy a darte vueltas, Tomás, me dijo aquella tarde en la mesa del fondo de la panadería, mientras mi mamá fingía no escuchar desde la caja. Mi cliente necesita un matrimonio legal antes de 30 días. Tú necesitas liquidez inmediata. Las dos partes están enteradas de que es un acuerdo temporal y absolutamente confidencial. Yo la miré como si me hubiera ofrecido meterle perfume al bolillo. ¿Perdón? Marina cruzó las manos. Es una unión civil con cláusulas privadas. 8 meses de convivencia, presencia pública en ciertos eventos, absoluta discreción. A cambio, se liquida tu deuda bancaria, se regulariza la hipoteca del local y recibes una compensación mensual durante la duración del contrato. La neta, al principio pensé que me estaba viendo la cara. Ajá, ¿y tu cliente qué gana? Porque nadie paga una deuda así nomás por hacer obra de caridad. Mi cliente necesita cumplir con un requisito de estabilidad familiar antes de una audiencia de tutela. ¿Tutela? Quiere obtener la custodia permanente de su sobrino. Eso me frenó un poco. Marina continuó con una calma casi irritante. La familia materna del niño está disputando el caso. Alegan que un alfa soltero con root clínicamente fuerte y un horario de trabajo impredecible no ofrece un hogar emocionalmente estable. Un matrimonio legal ayudaría a demostrar entorno seguro y continuidad doméstica. Yo solté una risa seca. O sea, necesitan un omega decorativo. Marina no se ofendió. Necesitan un esposo legal. Con nombre, historial limpio, referencias y capacidad de sostener la narrativa de una familia. Narrativa, repetí, saboreando la palabra como veneno. Qué bonito lo dices. No vine a endulzarlo porque hueles a pan todos los días y seguro ya estás harto del dulce falso. Eso, muy a mi pesar, casi me hizo sonreír. ¿Y quién es el cliente milagroso? Marina sacó una carpeta gris. Dentro venía una foto. León Arriaga, 34 años, alfa dominante, cardiólogo intervencionista, director médico asociado del Instituto Arriaga, sin antecedentes penales, sin historial de escándalos públicos, viudo legalmente no, pero sí exprometido de un compromiso roto hacía 3 años, tutor provisional de su sobrino de 10 años, Santiago. En la foto llevaba un traje oscuro, una cara de cansancio elegante y unos ojos tan serios que daban ganas de enderezar la espalda aunque no te estuviera mirando a ti. No era guapo de catálogo. Era peor. Era el tipo de alfa que parecía no tener tiempo para ser encantador,
y por eso mismo resultaba peligrosamente imposible de ignorar. No, dije de inmediato, devolviendo la foto. Ni madres. Tomás. No, no voy a venderme de esposo ornamental para que un desconocido gane un juicio y luego me mande al demonio con un cheque. Marina respiró hondo. Tu deuda entra en ejecución en 49 días. Me quedé callado, porque esa era la crueldad real de la desesperación. No te convence con ganas. Te convence con números. Esa noche no dormí. Escuché a mi mamá moverse en el cuarto de al lado. Oí el motor viejo del refrigerador, el clic del horno enfriándose y el ruido de mi propio cerebro tratando de encontrar otra salida donde ya no había puertas. A las 6 de la mañana bajé a hacer masa para cuernitos. A las 7 apareció el cobrador del banco con una sonrisa de tiburón. A las 8, mi mamá fingió que la artritis no le estaba torciendo los dedos. A las 9, Julián me dijo que nos acababa de cancelar una boda entera porque encontraron algo más premium por Instagram. A las 10 le marqué a Marina. Quiero leer el contrato, le dije. Y así comenzó todo. Cláusula perreva: las partes contraerán matrimonio civil exclusivamente con fines de representación legal y estabilidad doméstica. Conocí a León Arriaga 3 días después, en la oficina de Marina. No venía con escolta, ni con perfume invasivo, ni con esa arrogancia de alfa acostumbrado a que el mundo le abra caminos solo por existir. Venía recién salido de una guardia, con la corbata mal acomodada, la barba apenas crecida y una expresión que parecía decir: si hoy alguien me hace perder el tiempo, muerde. Yo estaba sentado junto a la ventana, con las manos oliéndome todavía a masa madre. Él entró, me vio, se detuvo apenas un segundo, y el aire cambió. No sé cómo explicarlo sin sonar ridículo, pero si alguna vez has sentido a alguien antes de pensar en él, sabes de qué hablo. Un tirón bajo el esternón, un calor breve detrás de la nuca, la sensación absurda de que tu cuerpo dio un paso al frente mientras tu cabeza seguía sentada. León también lo sintió. Se le tensó apenas la mandíbula, nada más. Eso me dijo 2 cosas de inmediato. 1, que no era imaginación mía. Y 2, que ese hombre tenía demasiado control encima. Se sentó frente a mí. Marina nos dejó café y espacio. Los primeros 2 minutos fueron de un silencio incómodo, de esos donde ambos estamos intentando descubrir qué tan desesperado está el otro. Al final hablé yo. Si vas a hablarme como si fuera un mueble con firma, mejor me paro ahorita. León levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, pero no duros, cansados, sí, cuidadosamente contenidos. No acostumbro hablarle así a nadie, dijo. Mucho menos a alguien que podría salvarme de perder a mi sobrino. Me crucé de brazos. Eso sonó casi a cumplido. No lo era. Era contexto. Pues qué romántico. Algo parecido a una exhalación divertida se le escapó por la nariz. Fue tan leve que pude haberlo imaginado. Bien, dijo. Te doy el contexto completo. Mi hermana y su esposo murieron hace 11 meses en un accidente carretero. Santiago vivía con ellos en Querétaro. Desde entonces está conmigo. La familia de su mamá quiere llevárselo a Monterrey. Él no quiere irse. Yo tampoco quiero perderlo. El problema es que trabajo en medicina. Soy alfa. Vivo solo y mi historial de ruta asistido médicamente ya fue usado por sus abogados para construir la narrativa de que no soy un entorno suficientemente doméstico para un menor. ¿Y entonces necesitas un omega para que parezca que tu casa huele a familia? León no esquivó el golpe. Necesito una pareja legal que esté dispuesta a vivir conmigo el tiempo suficiente para demostrar continuidad, cuidado y estabilidad. Tú necesitas dinero. Yo necesito tiempo. Esa es la verdad menos fea que tengo. Yo tamborileé los dedos sobre la carpeta. ¿Y por qué yo? Porque Marina investigó a 7 candidatos y fuiste el único que dijo no de frente. Parpadeé. ¿Eso te pareció buena señal? Me pareció que no eres fácil de comprar. Eso, en este caso, me sirve más que a alguien demasiado obediente. Neta, no supe si sentirme ofendido o extrañamente visto. Revisé el contrato durante 2 horas. Tenía cláusulas absurdas, útiles y escalofriantes. Dormitorios separados, prohibición de intimidad física no consensuada, participación pública en 3 eventos familiares y una audiencia judicial. Residencia principal en la Casa de León durante 8 meses, confidencialidad absoluta, pago completo de la deuda transferido a nombre de la panadería dentro de las primeras 48 horas tras la firma. Compensación mensual. Cláusula de salida inmediata si una parte violaba límites corporales o escentales del otro. Eso último me hizo alzar la vista. Al menos tu abogado sí sabe que vivimos en un país lleno de alfas imbéciles. León apoyó los antebrazos sobre la mesa.
No pienso tocarte sin permiso, Tomás. Así seco directo. Y yo, traidoramente, sentí alivio. Porque sí, me estaba vendiendo a una mentira legal, pero al menos no a una jaula sin cerradura. ¿Y tu sobrino sabe? Pregunté. León tardó un segundo. Sabe que necesito ayuda para que no lo separen de mí. No sabe que es un contrato. ¿No te parece jodido? Sí. Su voz bajó un poco. Me parece horrible. Pero me parece más horrible que termine con gente que ya está buscando internado y terapia de reacomodo para sacarlo de donde quiere estar. Eso me cayó pesado. Había algo en la forma en que decía quiere estar que no sonaba a posesión. Sonaba a cuidado. Aún así, yo no estaba listo para enternecerme. Te advierto una cosa, doctor Arriaga, dije, cerrando la carpeta. No sé fingir mansedumbre. No voy a andar con cara de omega agradecido nomás porque me sacaste de una deuda. León sostuvo mi mirada. Y yo no necesito mansedumbre. Necesito que seas convincente. 2 días después nos casamos por civil. Sin flores, sin familia de mi lado excepto mi mamá y Julián. Sin nadie del suyo salvo Marina, un chofer viejo llamado don Ernesto y un niño delgado, serio, con mochila azul marino y una tristeza tan bien peinada que me partió el pecho en cuanto lo vi. Santiago. Tenía 10 años y la misma mirada de León cuando alguien le hablaba demasiado rápido. Una mezcla de alerta y aguante. Cuando la jueza leyó nuestros nombres, Santiago estaba sentado junto a la pared, abrazando fuerte una libreta de dinosaurios. No sonrió ni una sola vez. Solo me observó como si estuviera intentando decidir si yo era otro adulto temporal en una lista demasiado larga. Yo no le sonreí grande. No hice cosas de hola, campeón. Nada de eso, nomás le asentí despacio. Él me devolvió el gesto. Luego firmé. Luego firmó León. Y así, con un papel, una deuda liquidada y un apellido añadido al mío por motivos puramente tácticos, me convertí en Tomás Becerra de Arriaga por primera vez en la vida. El banco retiró la ejecución al día siguiente. Mi mamá lloró abrazada al horno. Y yo me mudé esa misma noche a la casa del Alfa que juré no mirar demasiado. La primera mentira no fue decir sí, acepto. La primera mentira fue creer que iba a poder mantener esto en lo práctico. Cláusula SGNDA: las partes conservarán dormitorios separados y evitarán toda conducta íntima ajena a la representación pública. La casa de León estaba en la colonia Florida, en una calle tranquila llena de jacarandas y vecinos que seguro sabían demasiado de todos. Era amplia, impecable y silenciosa de una forma casi hospitalaria. No tenía ese silencio cómodo de casa vivida, tenía el silencio de un lugar donde la gente no quiere molestar el duelo del otro. Madera clara, muros blancos, un comedor demasiado grande para 3 personas, una cocina funcional con todo en su lugar exacto y griega. Para mi sorpresa, una repisa llena de dibujos de Santiago pegados con imanes en el refrigerador. Ahí entendí algo importante. León no era frío. León era alguien que hacía espacio, aunque no supiera decorarlo con palabras. Mi cuarto estaba al final del pasillo, junto al de Santiago. Tenía cama amplia, closet vacío y una ventana que daba al jardín trasero. Sobre la cómoda habían dejado un vaso con agua y una nota escrita a mano. La toalla limpia está en el cajón de la derecha. La cerradura de tu cuarto funciona por dentro. Si algo te incomoda, me lo dices directo. L. Eso me bajó una tensión que ni siquiera sabía que traía entre los hombros. Esa primera cena fue extraña. Santiago comió pollo empanizado cortado en trozos idénticos. Yo no dejaba de notar que León, aún exhausto, se fijaba en si el niño acababa el vaso de agua. León no dejaba de notar que yo evitaba demasiado su olor. Y el olor, Dios mío. Porque una cosa es sentir un tirón en una oficina, otra es convivir con él. León olía a sándalo, café amargo y esa nota profunda, casi eléctrica, que hacía que mi omega interno quisiera dejar de fingir que no estaba ahí. Yo llevaba bloqueadores, no por celo, sino por paz mental. Aún así, el cuerpo reconoce antes que la razón. Mañana vendrá la trabajadora social a ver la casa, dijo León mientras recogía los platos. Necesita verte cómodo aquí. Pues que venga temprano, porque a las 6 tengo que ir a la panadería. Él asintió. Podemos decir que sigues ayudando a tu familia por las mañanas. No podemos decirlo. Es verdad. León giró apenas la cabeza hacia mí. Tienes razón. Perdón. No era un hombre que pidiera perdón por reflejo. Eso se notaba. Por eso mismo, cuando lo hacía, se sentía más real. Santiago habló por primera vez en toda la cena. ¿Vas a dormir aquí siempre? Lo dijo mirándome a mí, no a su tío.
Yo dejé el tenedor. 8 meses mínimo. Luego veremos. Santiago apretó la boca. ¿Y si sabes hacer pan de verdad o nomás dijiste eso para caerle bien a todos? Julián habría soltado la carcajada de su vida. Yo, en cambio, sentí una ternura horrible. Sé hacer concha, pan de elote, besos, roles y orejas. Pero si me sale mal algo, puedes criticar con argumentos. Santiago lo pensó. Bueno, eso, en idioma niño desconfiado, era casi un abrazo. La trabajadora social llegó a la mañana siguiente. Se llamaba Nora y traía mirada de águila entrenada para detectar mentiras en cojines mal puestos. Nos vio desayunar, preguntó por rutinas, se fijó en la distancia entre mi silla y la de León. Se fijó en cómo Santiago me pedía la mermelada sin voltear a ver primero a su tío, como quien ya estaba probando si el nuevo adulto se iba a quedar aunque fuera por desayuno. Cuando Nora pidió ver la habitación principal, León y yo intercambiamos una mirada de microsegundo. El contrato decía cuartos separados, la realidad jurídica pedía otra cosa. Usamos ambas habitaciones, dijo León con una tranquilidad que me insultó un poco por eficiente. Tomás tiene sueño ligero y yo llego tarde del hospital. A veces dormimos aquí, a veces allá, según el día. Nora asintió, pero yo supe que el detalle no le encantó. Esa tarde, Marina nos llamó. Necesitan parecer menos compañeros de piso y más matrimonio funcional, sentenció. No me importa si duermen como monjes budistas, pero ante la siguiente visita debe haber evidencia doméstica compartida. ¡Qué expresión tan asquerosa!, murmuré. León, al otro lado de la cocina, se masajeó el puente de la nariz. ¿Qué sugieres? Fotos. Objetos mezclados. Un grado razonable de familiaridad física en público. Y por favor, alguien enséñele a Tomás a mirarte sin cara de que quiere discutir sobre impuestos. No pongo esa cara. Si la pones, dijeron Marina y León al mismo tiempo. Eso me ofendió más de lo que debería. La solución fue grotesca y efectiva. Esa noche movimos algunas de mis cosas al cuarto principal. Una sudadera, mis libros de recetas, un cargador, un cepillo de dientes, la crema de manos de mi mamá porque la usaba yo también. León dejó que yo acomodara todo para que pareciera vivido. Mientras doblaba playeras dentro del closet enorme de ese hombre, me di cuenta de algo ridículo. Olía a mí. Ya olía un poquito a mí. Pan dulce, vainilla tenue y el fondo cítrico de mis bloqueadores. León estaba al otro extremo del cuarto, acomodando un saco. Nuestros movimientos eran demasiado cuidadosos para alguien casado, demasiado medidos. No tienes que verte tan nervioso, dije sin pensar. Él soltó una risa muy breve. Tú tampoco. Me giré. Yo no estoy nervioso. Traes la botella de crema en la mano desde hace 3 minutos. Bajé la vista, sí. La seguía apretando. Me caes mal cuando observas demasiado. Es parte de mi trabajo. Tu trabajo es destapar arterias, no analizar omegas en closets. León dejó el saco y caminó hacia mí con esa calma suya que, neta, a veces era peor que si fuera más agresivo. Se quedó a una distancia prudente, no me tocó. Tomás, dijo, muy parejo, si quieres salimos del acuerdo ahora. La deuda ya está cubierta. Buscaré otra forma con el caso. Eso me tomó por sorpresa. ¿Y la custodia? Importa. Mucho. Pero no más que encerrarte aquí si esto te rebasa. Ahí estuvo el primer accidente serio. No el beso, no el deseo. La ternura. Esa cosa imprudente que nace cuando alguien te da una puerta de salida justo cuando más fácil sería aprovecharse de que ya no la tienes. No me rebasa, mentí. Solo, no estoy acostumbrado a convivir con alfas que no quieran demostrar que pueden invadirlo todo. León me sostuvo la mirada mucho tiempo. Luego dijo, bajito. Yo crecí con uno así. No pienso convertirme en él. Hubo algo en esa frase, algo antiguo, triste, verdadero. Y sin querer, por primera vez, ya no lo vi solo como el hombre que me estaba rentando un apellido. Lo vi como alguien que también estaba sosteniendo una casa con las uñas. La primera noche que dormimos, en el cuarto principal, fue un desastre. Yo me llevé almohada, dignidad y una cobija extra al sofá del rincón. León protestó una vez. Yo me negué 2. Y al final él terminó durmiendo en la cama, pero vestido, con el brazo sobre los ojos como si quisiera dejar claro que tampoco le parecía cómodo. A las 3 de la mañana desperté por un ruido pequeño. Santiago estaba parado en la puerta, descalzo, con los ojos hinchados de sueño. Tuve una pesadilla, susurró. Yo me incorporé al instante, León también. El niño dudó un segundo, y luego,
Para mi sorpresa, me miró a mí. No a su tío. A mí. ¿Todavía haces pan en la mañana? Preguntó. Parpadeé. Sí. Entonces, ¿me puedes despertar antes? Quiero ver cómo se hace la masa. Para ya no pensar en lo otro. Esa fue la primera vez que entendí que Santiago no solo necesitaba que la ley nos creyera. Necesitaba, de verdad, una casa donde las noches terminaran en algo más suave que miedo. Sí, le dije. Te despierto. León no dijo nada, pero al volver a acostarse, su olor cambió apenas, más tibio, más suelto. Y yo, maldición, lo sentí. Cláusula tercera: las partes sostendrán la imagen pública de un matrimonio funcional, cooperativo y afectivamente estable. Fingir delante de extraños fue mucho más fácil que fingir dentro de la casa. En público, León y yo éramos impecables. En la escuela de Santiago, yo firmaba como responsable secundario en la audiencia preliminar con la psicóloga del juzgado, y me cedía la palabra como si lleváramos años decidiendo cosas juntos. En el cumpleaños de un niño del salón, me sostuvo de la cintura el tiempo exacto para que la madre chismosa del pastel nos viera llegar como familia. Lo hacía bien. Demasiado bien. Nunca invasivo, nunca teatral, solo convincente. Su mano en mi espalda baja, la puerta abierta para que yo pasara primero, la forma en que me decía Tom delante de otros, como si hubiera nacido llamándome así. Y yo lo odiaba un poquito por eso. Porque cada gesto diseñado para ser estratégico se me quedaba viviendo horas en el cuerpo como si fuera otra cosa. La primera prueba de fuego fue una cena en casa de los abuelos maternos de Santiago. Felipe y Graciela Valtierra. Dinero viejo, dientes perfectos, perfume caro y esa clase de cortesía que en realidad es un tipo fino de violencia. La casa olía a lirios y juicio. Graciela me abrazó lo justo para parecer correcta. Felipe me dio la mano como quien evalúa ganado antes de comprarlo. Así que tú eres el nuevo esposo, dijo él, sentándose al extremo de la mesa. Nuevo esposo, ni nombre, ni hola, ni gusto. León sintió el cambio en mi aroma. Lo supe porque su mano descansó un segundo entre mis omóplatos antes de apartarse. Mensaje claro: no entres al ruedo todavía. La cena duró una eternidad. Graciela preguntó dónde había estudiado. Felipe preguntó cuánto tiempo llevaba interesado en la vida de León. Una tía intermedia preguntó si pensaba dejar la panadería ahora que había tenido la fortuna de casarme bien. Yo sonreí tanto que me dolía la cara. Hasta que Felipe, cortando carne, soltó la frase: espero que comprendas que a Santiago no le benefician las figuras inestables. Ya perdió una madre. No necesita encariñarse con personas de paso. La mesa se quedó muda. Santiago bajó la vista al plato. León iba a hablar. Lo vi en la tensión del cuello, pero yo llegué primero. Tiene toda la razón, señor Valtierra, dije con voz suave, limpia, impecable. A ningún niño le beneficia el cariño condicionado a demostrar apellidos, dinero o normalidad. Por eso mismo me parece importante que, si hablamos de estabilidad, la definamos como presencia real y no como decoración genealógica. Silencio. Graciela se atragantó discretamente con el vino. Felipe me miró por primera vez como si yo hubiera dejado de ser mueble. Veo que tienes carácter. Sonreí. Trabajo con masa desde los 15. Si no aprendes a meter las manos, nada sube. León, al lado de mí, tuvo que bajar la vista a la servilleta porque si no se iba a reír. Esa noche, en el coche de regreso, Santiago soltó una carcajada inesperada. La cara del abuelo Felipe estuvo buenísima. Yo me eché a reír también. León manejaba con una mano sobre el volante y otra relajada sobre la palanca. No debiste decir decoración genealógica, murmuró, aunque claramente seguía divertido. Debí decir algo peor. Sí, pero entonces habríamos tenido que irnos antes del postre. Santiago habló desde atrás. No me importaba el postre. León lo miró por el retrovisor. A mí sí. Era un tiramisú caro. El niño se rió otra vez. Y ahí, con la ciudad de noche encendida afuera y los tres riéndonos de una cena horrible, sentí algo peligrosísimo. Comodidad. No euforia, no amor, todavía no. Pero sí esa pequeña relajación de las costillas que ocurre cuando tu cuerpo baja la guardia sin preguntarte. En casa, mientras Santiago se lavaba los dientes, yo me quedé en la cocina buscando cualquier excusa para no pensar. León entró detrás de mí. Gracias, dijo. Seguí acomodando tazas que ya estaban acomodadas. No fue por ti. Fue por el niño. Lo sé. Su voz sonaba cerca. Demasiado cerca. Me giré y casi choqué con él.
Tuvimos un segundo de esa distancia insuficiente donde ya puedes sentir el calor del otro sin tocarlo. León bajó la vista a mi boca solo un instante. Luego regresó arriba. Aún así, gracias. Y yo, por puro instinto defensivo, dije la tontería más grande del siglo. Te advierto que no por actuar bien delante de tus ex-suegros significa que me gustes. León parpadeó y entonces, contra todo pronóstico, sonrió. Una sonrisa real. Pequeña, cansada y peligrosamente bonita. ¡Qué alivio!, murmuró. Ya me preocupaba estar perdiendo tu hostilidad demasiado rápido. Ese hombre iba a matarme de otra forma. Cláusula suRTA queda prohibida toda conducta de anidación compartida, intercambio esental íntimo o creación de vínculo fuera de lo necesario para la representación. La primera vez que mi cuerpo me traicionó de verdad fue por estrés. No por romance, no por luna, no por fantasías vergonzosas en la regadera pensando en manos grandes y voz baja. Estrés. 3 semanas después de matrimonio, la panadería recibió un pedido enorme para un festival escolar. Julián se enfermó del estómago. Mi mamá amaneció con las manos tan hinchadas que no pudo ni abotonarse el suéter. Yo llevaba 4 horas de sueño acumuladas en 2 días y el juzgado adelantó una visita sorpresa al domicilio. En otras palabras, el universo estaba haciendo horas extra para ponerme de rodillas. Llegué a casa de León oliendo a azúcar quemada, cansancio y ansiedad. Santiago estaba en clase en línea con tutor. León aún no volvía del hospital. Yo subí a mi cuarto, me quité los zapatos y me senté en el piso solo un minuto. Solo uno. Cuando quise darme cuenta, ya había jalado la cobija más suave del closet, 2 almohadas y la sudadera gris de León que había quedado olvidada en el respaldo de una silla días antes. La acerqué a la nariz. Malísima idea. Ese olor, sándalo, café, piel limpia y ese fondo cálido que solo él tenía, me bajó un poco la presión de golpe. Mi omega interno, agotado, tomó el volante. Antes de pensarlo, ya estaba armando un pequeño nido en el rincón entre la cama y la ventana. No uno enorme, no uno de celo. Solo ese impulso antiguo de rodearte de texturas y aromas seguro cuando el mundo te está quedando grande. Y ahí me encontró León. Yo estaba sentado en el piso, abrazado a su sudadera, con la dignidad hecha una bolita de tela. Se detuvo en la puerta. Miró el rincón, miró la prenda, me miró a mí. Yo me quería morir. No digas nada, advertí de inmediato. Ni una sola palabra. León dejó el maletín en silencio. No iba a hacerlo. Mentira. Ya te vi la cara de Alfa científicamente interesado. Esa vez sí se le escapó una risa breve. Tomás, estoy cardiólogo, no etólogo de omegas. Peor. Seguro ya me vas a diagnosticar humillación aguda. León dio 2 pasos, pero no más, se quedó a una distancia respetuosa. ¿Tuviste un mal día? No sé por qué esa pregunta me hizo más daño que si se hubiera burlado. Porque yo estaba cansado, porque olía a harina y fracaso, porque ese pequeño nido improvisado revelaba algo demasiado íntimo, que mi cuerpo ya lo estaba registrando como refugio. No, mentí con la voz quebrada. Tuve un pésimo día. León miró la sudadera que yo seguía estrujando. Puedes quedártela. Alcé la vista. ¿No te molesta? No. Pausa. Me preocupa más que te avergüence necesitar algo que te calme. Ahí estuvo el golpe. Necesitar. No yo, no él, no esto. Necesitar. Me froté la cara con una mano. No me gusta que mi cuerpo decida cosas antes que yo. León apoyó el hombro en el marco de la puerta. A mí tampoco. Eso me hizo bajar la guardia lo suficiente para mirarlo bien. Traía el cabello un poco revuelto, ojeras serias y el nudo de la corbata suelto. Claramente también venía reventado. ¿Te pasa seguido?, preguntó. ¿Qué cosa? ¿Armarme una cueva de oso avergonzado? No, no era burla. Ya sé. Respiré hondo. Me pasa cuando el estrés se me mezcla con instinto. No es celo. Solo, el cuerpo busca una esquina donde sentirse seguro. Y, bueno, levanté apenas la sudadera. Tu olor no ayuda a que esto siga siendo profesional. León se quedó muy quieto. Demasiado quieto. Su aroma cambió casi imperceptible. Más profundo. Si quieres me voy a correr y vuelvo más tarde, dijo al fin. Eso me arrancó una risa agotada. ¿Para que me dejes solo con mi vergüenza? ¿Y un pedido de 200 brownies? No. Hubo silencio, uno más suave. Luego León hizo algo que yo no esperaba. Fue a la cocina. Volvió con un vaso de agua, un plato con fruta cortada y mi celular cargando con el cable puesto. Lo dejó cerca del nido, pero no invadió el espacio.
Santiago termina en 20 minutos, dijo. Yo puedo ir por él. Tú te quedas aquí media hora y luego bajas a cenar algo real. ¿Eso fue una orden médica o matrimonial? Fue una recomendación para que no te desmayes sobre la cobija que me robaste. No la robé. La requisó mi sistema nervioso. Esa sonrisa pequeñita volvió. Maldita fuera. Cuando se fue, me quedé viendo el plato de fruta como idiota. Porque no era gran cosa, no en una película. Pero en la vida real, cuando llevas años acostumbrado a sostenerlo todo tú solo, que alguien te deje agua, comida y media hora de permiso sin pedir nada a cambio, eso sí parece intimidad. Esa noche cenamos tacos de guisado en la cocina. Santiago nos contó una pelea épica entre dos niños de su salón por una maqueta del sistema solar. Yo seguía usando la sudadera de León. Él fingía no notar cuánto la había arrugado. Y de pronto, sin aviso, la casa se sintió menos provisional. Eso fue lo primero verdaderamente peligroso. No la química, la costumbre. Cláusula QINTA: las partes evitarán conductas posesivas, celotípicas o emocionalmente ambiguas que comprometan la neutralidad del acuerdo. Nada revela más rápido lo que estás empezando a sentir que los celos. Y yo, que me creía adulto funcional, me enteré de mis propios sentimientos de la forma más ridícula posible, frente a una mujer demasiado guapa, demasiado correcta y demasiado cómoda en la cocina de mi esposo. Se llamaba Irene Solís, Omega, 32 años, pediatra del instituto donde trabajaba León. Perfectamente vestida, perfectamente calmada, perfectamente el tipo de persona que hace que tu inseguridad empiece a plancharse sola. Llegué del obrador con 3 cajas de pan y la encontré sirviendo café como si conociera la casa desde antes. León estaba junto a la barra, revisando mensajes. Santiago hacía tarea en el comedor. Tomás, dijo León apenas verme, ella es Irene. Trabajamos juntos. Vino a revisar unos estudios de Santi que me mandó la escuela. Irene me sonrió con una calidez impecable. Por fin te conozco. León habla mucho del pan. Del pan, ajá. Qué bueno que alguien aprecia el gluten en esta casa, respondí, dejando las cajas quizá con más fuerza de la necesaria. Santiago levantó la mano sin despegar la vista del cuaderno. Yo sí lo aprecio. Eso me bajó un poco lo ridículo. Aún así, el cuerpo ya estaba haciendo cuentas que nadie le pidió. Irene se movía con familiaridad. León no se tensaba con su olor. Ella le tocó el antebrazo al explicarle algo y él no se apartó. No era nada. Exactamente por eso me molestó tanto. Porque cuando alguien realmente te importa, a veces no te pones celoso por grandes escenas. Te pones celoso por la comodidad pequeña que no sabías si te pertenecía. La tarde se me hizo eterna. Irene se fue una hora después, dejándonos recomendaciones médicas y una promesa de volver con unos resultados. En cuanto cerró la puerta, me puse a sacar charolas del horno portátil como si me hubieran ofendido en nombre de la repostería nacional. León entró a la cocina. ¿Qué hice?, preguntó. Yo seguía acomodando pan. Nada. Tomás. ¿Qué? Estás cortando cuernitos con la energía de alguien que quiere apuñalar a una baguette. Lo fulminé con la mirada. Pues qué sensible saliste para detectar panes amenazados. León se recargó en la barra, cruzándose de brazos. ¿Te cayó mal Irene? No. Entonces nada. León. Trabaja contigo. Vino a ver a Santiago. Fin. Él guardó silencio un segundo. Luego dijo, con una calma peligrosísima. Estás celoso. Sentí que me hervían las orejas. No estoy celoso. Santiago apareció en la puerta con un lápiz en la boca. Sí estás. Nos giramos los dos. Tú no opines, dijimos al mismo tiempo. El niño, por supuesto, sonrió por primera vez en toda la tarde. Solo digo que cuando Irene tocó a León pusiste cara de señor que va a quejarse con Profeco. Y se fue caminando tan tranquilo. Yo quería desaparecer. León, el muy desgraciado, estaba aguantándose la risa. No te rías, le solté. No me estoy riendo. Te estás riendo por dentro. Peor tantito. León bajó la vista un segundo y luego volvió a mí. No salí con Irene. Parpadeé. Yo no pregunté. No, pero pensaste. Maldición. Fue mi prometida hace 4 años, continuó. Terminamos antes de que muriera mi hermana. Ahora somos colegas. Nada más. No supe qué hacer con esa punzada de alivio. Fue vergonzosamente grande. Así que recurrí a mi deporte favorito, defenderme con sarcasmo. Perfecto. Me da muchísimo gusto que mi falso esposo tenga relaciones laborales emocionalmente sanas. León se acercó un paso. Tomás. ¿Qué?
Si esto fuera una relación real, te diría que me gustó verte celoso. Me quedé inmóvil. Él también. Y por un segundo el aire de la cocina se puso insoportable. Pero no lo es, añadió al final, bajando la voz. Así que solo voy a decirte la parte útil. No tienes competencia donde no hay concurso. Eso fue peor. Mucho peor. Porque me dejó el pecho caliente durante horas. Como si acabara de meter una cerilla en el lugar exacto donde yo seguía fingiendo que no había nada inflamable. Esa misma semana apareció Eduardo. Mi ex. Claro. Porque si la vida ya venía complicada, ¿por qué no meterle gasolina? Eduardo era alfa, socio junior en una cadena de cafeterías, camisa siempre perfectamente planchada y talento innato para hacerte sentir inadecuado con frases que en papel sonaban amables. Habíamos durado 1 año y medio, lo suficiente para que yo creyera que quizá, se podía construir algo con alguien que parecía estable, hasta que un día, en pleno brunch con sus amigos, soltó que tomar en serio a un Omega con prioridades tan domésticas era difícil si uno quería proyectarse más arriba. Rompimos 2 semanas después. Yo fingí que el golpe fue menor. Mentira. Eduardo apareció en la panadería el viernes a media mañana, vestido como anuncio de inversión inmobiliaria. Tomás, dijo, como si nuestros fantasmas no estuvieran ahí mismo. Me enteré de lo de tu papá. Lo siento mucho. Yo estaba glaseando roles. Llegas tarde como 8 meses. Sí. Bueno, estaba fuera. Escuché también lo de tu matrimonio. Levanté la vista. Su sonrisa traía ese filo pulido que yo conocía demasiado bien. ¡Qué sorpresa! La verdad. No pensé que fueras del tipo que se casa tan rápido. Y yo no pensé que fueras del tipo que entra a negocios ajenos nomás a medir qué tan arriba estoy. Eduardo soltó una risa nasal. Solo quise saludar. Aunque sí me dio curiosidad. ¿De verdad te enamoraste o nomás te convenía? Ahí debí correrlo. En lugar de eso me quedé quieto, con el glaseado goteando de la espátula, sintiendo como las viejas humillaciones intentaban volver a ponerse cómodas dentro de mis costillas. Y entonces una voz detrás de mí dijo: le combino muchísimo. Yo cocino horrible. Volteé. León estaba en la puerta de la panadería, todavía con el traje del hospital y la mirada de alfa que claramente no había venido a comprar una dona. No supe si agradecerle o ahorcarlo. Eduardo tardó 2 segundos en entender la escena. Ah, el esposo. León se acercó con una calma que daba más miedo que el enojo. Se colocó a mi lado, apoyando una mano firme en mi cintura. No posesiva, no teatral, solo clara. León Arriaga, dijo. Mucho gusto. Eduardo le estrechó la mano, sonriendo como tiburón. Eduardo Vela, amigo de Tomás. ¡Qué bueno!, respondió León sin cambiar el tono. Ya iba a preocuparme si esto era una visita sin invitación. Julián, desde atrás, casi se atraganta con una carcajada. Yo sentí algo más peligroso que los celos. Sentí orgullo. Porque sí, el gesto era estrategia, sí. Estaba marcando territorio en lenguaje civilizado, sí. Probablemente le había leído el tono a Eduardo desde la puerta. Pero la parte más terrible fue esta. Me gustó. Me gustó sentir su mano ahí. Me gustó como mi olor se calmó un poco con el suyo cerca. Me gustó que, frente al pasado que una vez me hizo sentir insuficiente, León pareciera afirmar sin una sola palabra: este Omega no está solo. Eduardo captó el mensaje. Se fue a los 5 minutos. Cuando la puerta cerró detrás de él, yo seguí fingiendo que las charolas eran el centro moral del universo. León no me soltó la cintura enseguida. ¿Te hizo daño?, preguntó. Simple. Sin adorno. No lo suficiente para merecer melodrama. Eso no responde. Yo apreté la mandíbula. No. Solo me recordó cómo se siente que te midan como producto. León retiró la mano despacio, sus ojos se endurecieron apenas. La próxima vez me llamas. No era una oferta casual, era una promesa. Y yo, idiota funcional, me enamoré un poquito más en ese instante. Cláusula SXTA: queda prohibido todo beso, marca, setting íntimo, contacto que pueda confundirse con vínculo conyugal genuino. Hay reglas que se rompen de golpe. Y hay reglas que se van rompiendo en pedacitos hasta que un día descubres que ya no existe nada de lo que juraste. El primer beso no llegó en una fiesta, no llegó en una escena romántica, ni siquiera llegó porque estuviéramos listos. Llegó por miedo. Santiago tuvo un ataque de pánico un martes por la noche. No sabíamos que los tenía así. O más bien, León sí sospechaba algo. Pero el niño era tan bueno escondiendo lo que sentía que hasta el cuerpo le aguantó demasiado tiempo antes de exhibirlo.
Todo empezó porque en la escuela les pidieron hacer un árbol genealógico. Una tarea estúpida, inofensiva en papel. Peligrosa para un niño que llevaba un año viviendo entre duelo, abogados y adultos decidiendo dónde debía crecer. Lo encontramos sentado en el piso del baño, abrazando las rodillas, sin poder respirar bien, la libreta tirada a un lado, el lápiz roto en dos. León se arrodilló de inmediato, hablándole con esa voz suya que solo usaba con él. Baja, firme, despacio. Santi, mírame. Inhala conmigo. El niño no podía. Sus manitas temblaban, los hombros se le iban para adentro como si quisiera desaparecer dentro de sí mismo. Yo me quedé en la puerta un segundo, paralizado por ese miedo adulto tan específico, el de no querer estorbar, y aún así saber que tienes que entrar. Me acerqué despacio. Oye, dije, agachándome al otro lado. ¿Te acuerdas cómo se enfría una concha cuando sale del horno? Santiago no respondió, pero sus ojos se movieron apenas hacia mí. Primero sale toda caliente, seguí. Si la metes al panero luego, el vapor se queda atrapado y se humedece feo. Entonces hay que dejarla respirar en la charola. Poquito, sin apurarla. No más aire. León entendió de inmediato, marcó el ritmo con la mano. Poquito aire, repitió. Nada más. Tardamos 15 minutos. 15 eternos minutos de respiración prestada. Agua, manos quietas y espacio. Cuando por fin Santiago logró bajar el temblor, se arrastró sin decir nada hacia mí y me abrazó del cuello con una desesperación que no me esperaba. Yo lo sostuve fuerte, muy fuerte. Encima de su cabeza, vi la cara de León. Y algo ahí cambió. No de manera grandiosa, no como trueno. Más bien como una puerta interna abriéndose muy despacio, haciendo clic. Esa noche Santiago durmió en mi cuarto por primera vez, no porque yo fuera mejor refugio que su tío, sino porque, según dijo con voz dormida, Tom huele a pan caliente y eso no da miedo. León se quedó en el marco de la puerta cuando por fin el niño se quedó dormido. Yo estaba sentado al lado de la cama, acariciándole el cabello. Gracias, murmuró. No levanté la vista. No me agradezcas por quererlo. Hubo silencio. Luego lo sentí entrar. León se acercó despacio. Miró a Santiago un segundo y después a mí. Éramos dos adultos agotados, parados al borde de una cama infantil, oliendo a miedo pasado y alivio reciente. Eso es justo lo que te estoy agradeciendo, dijo. Ahí estuvo. El instante exacto donde todo dejó de caber dentro de un contrato. Porque querer al niño ya no era actuación, y él lo sabía y yo también. Me levanté despacio para no mover el colchón. Quedé demasiado cerca de León. No hagas eso, susurré. ¿Qué cosa? Mirarme como si ya supieras. Su respiración cambió apenas. Tal vez ya sé. Pues no digas nada. No pienso hacerlo. Bien. Pero ninguno se movió. Mala idea. Pésima. El olor de León se había suavizado después del susto. Menos controlado. Más honesto. Y el mío, maldita sea, llevaba días traicionándome cada vez que él estaba cerca demasiado tiempo. Tomás, dijo bajito. Si te beso ahorita, ¿mañana me vas a odiar? Me tardé solo 2 segundos en responder. Depende de que tan bien lo hagas. La sonrisa que le apareció fue mínima. Incrédula. Cansada. Luego me besó. No como un alfa hambriento, no como quien reclama, no como quien gana. Me besó como si llevara semanas frenándose y todavía, incluso en ese momento, quisiera asegurarse de que yo podía apartarme. No me aparté. Le tomé la camisa con una mano, él me sostuvo la nuca con la otra. El beso fue suave al principio y luego dejó de serlo de una manera que me dejó sin piernas. No era solo deseo. Era reconocimiento. Era el cuerpo diciendo por fin. Era mi omega relajándose en medio del caos como si hubiera encontrado la frecuencia exacta donde bajar la guardia. Nos separamos por aire, solo por eso. Mi frente quedó apoyada contra la suya. Esto rompe como 8 cláusulas, murmuré. 9, corrigió él, sin soltarme. También de conducta ambigua. Me reí poquito, sin aliento. Y entonces, como si el universo no pudiera dejar un momento bonito sin meterle nervio, la cama crujió. Santiago abrió un ojo. Nos vio. Parpadeó. Y, medio dormido, dijo. Ya era hora. Luego se volteó y siguió durmiendo. Nos quedamos congelados 2 segundos antes de echarnos a reír en silencio, muertos de vergüenza. Ese fue el primer beso. No tuvo velas, no tuvo música. Tuvo ansiedad infantil, cobijas de dinosaurio y un niño que ya había visto venir nuestro desastre desde kilómetros antes que nosotros.
Fue perfecto justamente por eso. Porque no nació del cuento. Nació de la vida. Cláusula S. El carácter contractual de la unión permanecerá estrictamente confidencial. La revelación del acuerdo implicará riesgo directo para el caso de tutela. Todas las mentiras tienen fecha de caducidad. La nuestra llegó cuando menos margen teníamos. Después del beso, nada volvió a ser igual. Seguíamos con cuartos separados en teoría, pero la realidad empezó a desobedecer. Café compartido a las 5:30 cuando León salía de guardia. Mensajes tontos a media tarde. Mi mano encontrando la suya en el coche sin pensarlo. Santiago llamándonos desde el sofá para ver películas como si siempre hubiéramos sido así. También empezaron las noches en que León terminaba dormido en mi cuarto, sentado primero junto a la cama mientras hablábamos y luego vencido por el cansancio, las mañanas en que yo le acomodaba el nudo de la corbata, el pequeño hábito insoportable de rozarnos en la cocina aunque hubiera espacio de sobra. Nada de eso parecía fingido ya. Y precisamente por eso dolió tanto cuando se rompió. La culpa fue mía, mía y de mi costumbre imbécil de escuchar una conversación a medias. Había regresado tarde de la panadería, Santiago estaba en casa de un compañero, León hablaba por teléfono en el estudio, creyendo que yo seguía abajo. No quise espiar, lo juro. Solo escuché mi nombre. No voy a prolongar el contrato más de lo necesario, decía León, con voz cansada. En cuanto salga la resolución, Tomás es libre de irse. Ya le transferí la segunda parte del fondo para la panadería a través del fideicomiso. No quiero que se quede por deuda emocional ni por dinero. Me quedé helado. Contrato libre de irse. No quiero que se quede por deuda emocional. Sé que ahora, contado desde fuera, suena razonable. Incluso noble en ese momento. Lo único que escuché fue otra cosa. Que él ya estaba pensando en el final. Que yo seguía haciendo el acuerdo que nosotros que yo estaba empezando a creer real venía con fecha de salida en su cabeza. Me fui de ahí antes de oír más. No bajé, no pregunté, no hice ninguna de las cosas maduras que uno admira en otras personas. Me encerré en mi cuarto y dejé que el miedo hiciera de las suyas. Cuando León tocó 1 hora después, yo ya tenía las maletas medio abiertas. Abre, dijo. No respondí. Tomás. Le abrí solo porque no quería que Santiago escuchara una escena en el pasillo. León entró, vio la maleta y supo. ¿Qué pasó? Me crucé de brazos para que no me viera temblar. Qué considerado de tu parte asegurarte de que me vaya libre cuando se resuelva la custodia. Su cara cambió. ¿Escuchaste mi llamada? Escuché suficiente. No, claramente no. Escuché que ya decidiste por mí. Otra vez. León se pasó una mano por la cara. La llamada era con Marina. Estábamos ajustando el fideicomiso para que tu panadería no dependa de seguir casado conmigo si algo sale mal. ¡Qué alivio! Tomás. No, de verdad. Gracias por pensar en que no me quede por deuda emocional. Qué bueno que alguien está vigilando que yo no me confunda y crea que esto dejó de ser negocio. Eso sí le pegó, lo vi en la mandíbula en el silencio. ¿Crees que eso es lo que estoy haciendo? Preguntó, muy bajo. Me ardían los ojos. No sé qué estás haciendo, León. Porque me besas como si esto importara y luego hablas de mi salida como si ya viniera empacada desde antes. León dio un paso, yo retrocedí otro. Estoy intentando no encerrarte, dijo. Eso es lo que hago. Porque te quiero, carajo, y justo por eso necesito que si te quedas sea porque lo eliges sin que el dinero o el caso te amarren. Se hizo un silencio enorme. Ahí estaba la confesión. Terrible momento, perfecta puntería, yo demasiado herido para disfrutarla. Pues yo no sé elegir mientras todo esto siga oliendo a contrato, contesté. Y antes de que pudiera arrepentirme, solté lo más cobarde de la noche. Tal vez debimos quedarnos en lo que era. León se quedó inmóvil. Creo que en ese segundo entendió que si hablaba de más, me iba a quebrar o me iba a ir. Así que hizo lo peor y lo mejor que podía hacer al mismo tiempo. Asintió. Si eso necesitas, te doy espacio. Se fue. No dormí. A la mañana siguiente dejé una nota diciendo que iba a quedarme unos días arriba de la panadería para ayudar a mi mamá con un problema de inventario. Medio mentira. Medio verdad. Santiago me llamó 3 veces. No contesté, León no llamó ni una. Eso dolió más. Pasé 2 noches en mi cuarto de siempre, escuchando el horno viejo y odiando el sonido vacío de no encontrar en el pasillo el aroma de León. Mi mamá me observó exactamente 2 horas antes de hablar. ¿Ya la regaste o apenas vas a regarla bien? Yo estaba boleando charolas. No sé de qué hablas. Mi mamá soltó un bufido. Mi hijo,
Yo te vi regresar oliendo a ese alfa durante semanas y por primera vez en meses dejaste de poner cara de funeral. Así que no me salgas con que el matrimonio seguía siendo puro trámite. No supe qué decir. Ella se secó las manos en el mandil. ¿Qué pasó? Le conté casi todo, no lo del contrato completo, porque seguía siendo delicado, pero sí lo suficiente. Mi mamá me escuchó en silencio, al final suspiró. A ver si entendí, dijo. Te molestó que quisiera dejarte libre, precisamente porque te quiere lo suficiente para no amarrarte. Suena peor cuando lo dices así. Suena que estás asustado. Pues sí. Ella se recargó en la mesa de acero. Tomás, una cosa te digo. La gente que de verdad quiere contigo no siempre te va a agarrar fuerte. A veces te va a abrir la mano. Y eso da más miedo. Odié que tuviera razón. Esa misma tarde, la situación se fue al demonio de todos modos. Felipe Valtierra descubrió el contrato. No completo, pero sí lo suficiente. Un investigador privado encontró movimientos de fideicomiso. La fecha exacta en que se liquidó nuestra deuda y la intervención de Marina en ambos asuntos bastó para que armaran la narrativa. Matrimonio comprado. Fraude emocional. Engaño al tribunal. Marina me llamó histérica. Si esto se mueve mal, no solo perdemos la tutela. Pueden alegar manipulación deliberada del entorno del menor. Sentí que se me iba el aire. ¿Santiago sabe? Aún no. Pero va a saber si no actuamos rápido. Corrí a la casa de León como si pudiera deshacer algo con velocidad. Lo encontré en el estudio, con papeles por todos lados y la peor cara que le había visto hasta entonces. Ya lo sé, dije apenas entrar. León levantó la vista. Sus ojos estaban rojos de cansancio. ¿Te habló Marina? Asentí. ¿Santi? León tragó saliva. Escuchó a Graciela en llamada con su abogado hace 20 minutos. Sentí náusea. ¿Dónde está? Encerrado en su cuarto. No me abre. Cree que lo usamos. Cree que tú te vas por eso. Eso me partió completo. Sin pedir permiso, subí y toqué la puerta. Santi. Soy yo. Silencio. No vine a mentirte más. Solo ábreme, por favor. Nada. Apoyé la frente en la madera. Sí empezó con un contrato, dije, odiando cómo temblaba mi voz. Sí, eso es verdad. Y entiendo si estás enojado. Pero también es verdad que nadie me obligó a quererte. Eso no estaba firmado en ningún papel, te lo juro. Del otro lado se escuchó un sollozo pequeño. ¿Entonces por qué te fuiste? Preguntó su voz, rota. Cerré los ojos. Porque esa era la pregunta de verdad. No la del contrato, la del abandono. Porque soy un adulto muy menso, susurré. Y porque a veces cuando quiero algo de veras, me da tanto miedo perder lo que mejor me aparto antes. La puerta se abrió apenas. Santiago tenía los ojos hinchados. Eso está bien tonto. Solté una risa llorosa. Sí, bastante. El niño me abrazó con fuerza. Por encima de su cabeza, vi a León al fondo del pasillo. No se movió, no hizo nada. Pero la forma en que me miró. Dios. Ahí entendí algo más. Si perdíamos, ya no iba a doler solo por el caso. Iba a doler porque eso ya era mi familia también. Cláusula o ante contingencia legal. Las partes decidirán de común acuerdo si sostienen, disuelven o revelan el origen del vínculo. La audiencia final cayó un jueves lluvioso. Dormimos poco, comimos menos. Marina llevaba 2 días construyendo una estrategia desesperada. Negar la compra emocional. Admitir la complejidad financiera. Sostener que el matrimonio había surgido rápido pero no fraudulentamente. Todo sonaba a verdad a medias y yo ya estaba harto de medias cosas. Nos sentamos en la sala de espera del juzgado familiar con Santiago en medio, León a mi derecha, yo a su izquierda. Nadie hablaba mucho. Los Valtierra llegaron 10 minutos después con sus abogados, su cara de moral heredada y el perfume de quien cree que el dinero también compra razón. Felipe me miró como si ya supiera el resultado. Yo, en cambio, estaba demasiado cansado para intimidarme bonito. La audiencia empezó áspera. El abogado de los Valtierra atacó por donde podía. La fecha del matrimonio, la coincidencia con la liquidación de mis deudas, la intervención de una misma abogada, la aparente falta de historia previa entre León y yo. Marina respondió mejor de lo que cualquiera merecía, pero la jueza, una mujer de unos 60 con mirada de bisturí, no se tragaba cuentos fáciles. Doctor Arriaga, dijo en un punto, está diciendo bajo protesta de decir verdad que este matrimonio no fue celebrado, al menos en parte, para fortalecer su posición en el procedimiento de tutela. León guardó silencio. Yo vi ese segundo exacto en que podía mentir mejor y quizás salvar el caso,
o decir la verdad completa y arriesgarlo todo. Respiré hondo. Me puse de pie antes de que él respondiera. Su señoría, ¿puedo hablar? Marina casi se infarta con la mirada. La jueza asintió. Mis manos temblaban, pero la voz me salió limpia. Sí, empezó como una solución práctica, dije. Si hubo dinero. Si hubo urgencia. Y sí, si me preguntas si el primer día yo estaba enamorado de él, la respuesta es no. Pero,